Muy buenas, el día de hoy vamos a estar presentando lo que es la asignación individual número 2 de la tarea programación 3. Esta tarea consiste en explicar básicamente el documento y hablar de cómo los estudios de viabilidad mejoran lo que es la calidad de un proyecto de software. Si vamos acá al documento, tenemos que, dice la parte 1, hacer un análisis FODA, explicar un análisis FODA de un proyecto de software. En mi caso, yo elegí un software ya existente llamado IntelliJ. Primero vamos a ver qué es un análisis FODA. Un análisis FODA básicamente es un instrumento de administración estratégica muy empleado para valorar la condición de una compañía, un proyecto o incluso a nivel individual. Podemos utilizar el FODA. ¿Para qué? Para identificar nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, debilidades y amenazas, con el simple fin de conocer realmente estas cuatro palabras, conocerlas y saber qué tengo de fortaleza, cuáles oportunidades tengo, en qué soy débil y qué me amenaza. Eso me ayuda a mejorar en todos los sentidos si lo sé utilizar bien. Como dije ya anteriormente en este informe, lo que voy a hacer es analizar o hacer un análisis FODA del IDE IntelliJ, que es un IDE de programación que se utiliza para Java. Vamos primero con las fortalezas. Las fortalezas básicamente son muchas, porque son IDE bastante conocidos y bastante buenos. Por ejemplo, tenemos la primera, que cuenta con un soporte inteligente para código, tiene herramientas integradas, facilidad de navegación, inclusión de plugins, etc. También tenemos las oportunidades. Como sabemos, IntelliJ es un IDE bastante famoso, utilizado, y no es por simplemente ser IntelliJ, sino que IntelliJ es un IDE que ha dado a demostrar realmente por qué está en el puesto que está. Por ejemplo, tenemos el crecimiento del entorno Kotlin, que Kotlin incluso es un lenguaje desarrollado por la misma empresa que creó IntelliJ, la cual es JetBrains. Por ejemplo, tenemos también la expansión a otros lenguajes. El IDE no únicamente se utiliza para Java, es dedicado para Java, pero IDE también se puede utilizar para Python, JavaScript, TypeScript, incluso Go, que es un lenguaje bastante reciente en comparación a muchos otros. Entonces, ¿qué debilidades podría tener un IDE como este tan bueno? Pues realmente, a pesar de ser un buen IDE, sabemos también que tiene sus debilidades. Por ejemplo, tiene un alto consumo de recursos. La versión de pago realmente crea algo así como una barrera entre esas funcionalidades que tiene, o sea, tiene apartada para la versión de pago, y eso hace que los usuarios o los desarrolladores más independientes se vean un poquito más separados de estas funcionalidades. También tenemos las amenazas. IntelliJ tiene una competencia creciente bastante importante, y una de ellas es Visual Studio Code, que es un IDE bastante versátil, al igual que IntelliJ. Este tiene un buen mercado de extensiones, que viene siendo lo que viene siendo plugins en IntelliJ. También el ecosistema de la nube, muchas preferencias en herramientas gratuitas. O sea, tenemos que funcionalidades que tiene la versión Pro de IntelliJ son básicamente funcionalidades que otras herramientas como Visual Studio las tiene de manera gratuita. Entonces, aquí podemos ver el gráfico FODA que realicé de acuerdo a las fortalezas, oportunidades, las debilidades y las amenazas que tiene dicho IDE. Entonces, vamos a la otra parte del proyecto, que es el análisis de riesgo de un proyecto.
y este define los análisis de riesgo de un proyecto. Ya como sabemos, un análisis de riesgo a nivel de software es un proceso que nos permite identificar y evaluar los posibles problemas o amenazas que podría presentar un proyecto a futuro. Como podemos ver, aquí hay un ejemplo de lo que es una tabla, un mapa de calor o una matriz de riesgo que se utiliza normalmente en este tipo de representación. Podemos ver que, por ejemplo, tenemos un riesgo acá. El riesgo, por ejemplo, es el retraso del plazo establecido. Muchas veces los proyectos no pueden cumplir con el tiempo establecido y eso se da por varias razones. Y una de las causas principales es la mala estimación del tiempo en el que el proyecto debe ser realizado. Y entonces aquí tenemos que el riesgo es bastante alto porque una vez que no se cumple el plazo, no se cumple el plazo de tiempo, los costos comienzan a subir y eso es perjudicial tanto para la persona que realiza el software como para el cliente. Pero para eso existen los controles, que son medidas que se deben de tomar ante este problema antes de que ocurra. Entonces tenemos, por ejemplo, la asignación de tareas, que básicamente distribuir las tareas para un desarrollo más eficiente y rápido. Tenemos métrica de tiempo, o sea, tener todo trabajado en una métrica de tiempo, por ejemplo, en un diagrama de Gantt, como sería en el caso del software, que se utiliza mucho el diagrama de Gantt para establecer el tiempo en que las tareas han de ser realizadas, o la planificación bien estimada. Podemos ver que una vez que hacemos el control, el riesgo residual viene siendo lo que es el riesgo que queda luego de establecer las medidas. Y un riesgo que tendría sería el riesgo medio. Un riesgo medio porque siempre es posible que se generen más retrasos por cosas que a veces no están en manos de la empresa que realiza el software y así. Entonces vamos a la otra parte, que es un análisis de causa de raíz. Un análisis de causa de raíz no es más que el proceso de identificar el origen fundamental de un problema en un proyecto de software. Tenemos un diagrama que realizamos y tomamos el ejemplo de la mala estimación de costo. Podemos ver que aquí se toman los problemas. Se toma un problema, se divide en varias causas y estas causas entonces se dividen en subcausas que nos permiten identificar más a detalle qué es lo que provoca el problema y por qué. Y esto nos da la oportunidad de poder encontrar una solución mucho más rápida, ya que tenemos un desglose totalmente eficiente de lo que es un solo problema y nos permite entonces ser más eficientes a la hora de saberlo. Y por último tenemos lo que es el análisis de viabilidad de un proyecto. Este consiste en básicamente evaluar si un proyecto de software es técnica, económica y operativamente factible antes de su desarrollo. Por ejemplo, yo hice un ejemplo de un proyecto de software que consiste en un sistema de inventario para una corporativa. Entonces podemos ver aquí en la viabilidad económica, podemos ver una estimación de los costos que va a ser para lo que son los desarrolladores del proyecto. Por ejemplo, el project manager, el desarrollador senior, programador QA, etc. Y esto nos muestra básicamente el número de horas que trabaja cada quien, cómo es el precio por hora y cuál es el subtotal que este desarrollador va a cobrar para el final. Y aquí, por ejemplo, tenemos los costos operativos. Tenemos el margen de riesgo, que se utiliza básicamente en caso de que algo salga mal. Por ejemplo, se extiende el tiempo, el margen de riesgo entonces sirve para seguir sustentando lo que es el pago a los desarrolladores, el cubrimiento de los costos y cosas así. Y por último tenemos ya el total establecido. Por ejemplo, la viabilidad técnica de este ejemplo, tenemos, por ejemplo, definimos qué herramienta vamos a utilizar, tanto en frontend como en backend.
tenemos en qué consiste el equipo, o sea, cómo estará dividido el equipo y todo eso. La viabilidad operativa, okay. Sí, la viabilidad operativa y técnica, bueno, esta es la técnica, sí. En la viabilidad operativa tenemos lo que es cómo va a funcionar el proyecto luego de que éste comience a operar, que ese ya sea un software en sí ya finalizado. Y la viabilidad operativa lo que nos hace es poder estimar o poder ver los tópicos principales a la hora de que el software comience a interactuar con los usuarios finales. Por ejemplo, tenemos aquí la alineación de necesidades del usuario. Yo establecí una prioridad del 1 al 5, donde 5 es la mayor prioridad y 1 es la menor. Por ejemplo, la alineación de necesidades del usuario, tenemos la prioridad 5 porque sabemos que el software va dedicado a los usuarios y la prioridad son los usuarios, que estos puedan tener una experiencia buena en la app, no hayan bugs que imposibiliten la experiencia y todo eso. También la facilidad de uso, implementación, la capacitación y soporte, que la puse en prioridad 3, porque si bien el software tiene como prioridad el usuario, la capacitación y soporte muchas veces no tiene tanta prioridad. Necesita prioridad ciertamente porque los usuarios necesitan saber cómo, pero muchas veces para eso está lo que es la documentación. Y por último, la adaptabilidad y crecimiento. Esto viene siendo ya para la escalabilidad de la aplicación. Por ejemplo, para actualizaciones futuras, si se necesita una ampliación, ya sea de funcionalidades y cosas así. Y por último, entonces tenemos los gráficos que he realizado. Por ejemplo, tenemos el gráfico de la ganancia final de cada uno de los involucrados para realizar el proyecto. Podemos ver que el project manager y el desarrollador senior se llevan lo que es un 38.2% de las ganancias, debido a que estos trabajan más horas, tienen más experiencia, por lo que de ellos depende totalmente la calidad del proyecto. Luego tenemos el programador y el QA. Luego tenemos el diseñador UX. Y el último, que no se ve en el gráfico, vendría siendo el desarrollador, cuyo nombre no recuerdo el rol, pero ahí está. Y aquí está el gráfico, un gráfico de barra de la prioridad de la viabilidad de cada uno de los tópicos que se trataron. Son 4, normalmente son más, lo único que como es un ejemplo, no abundé mucho, pero básicamente esto sería. Entonces, muchas gracias, espero que les haya gustado el video, espero que todo haya sido claro y que me haya explicado de la mejor manera.